Vamos ahora con el ejercicio número 33. Es un poquito más largo que los anteriores, pero bueno, tampoco es muy difícil. Vamos a analizarlo. Nos dice que un globo se llena con hidrógeno procedente de una determinada reacción. La reacción la tenemos puesta aquí. Nos dice que el hidruro de calcio reacciona con el agua. Hidruro de calcio reacciona con el agua, obteniéndose en esta reacción pues el hidrógeno que nosotros pretendemos para el globo, y además otro producto es el hidróxido de calcio. Bien, hidruro de calcio en estado sólido, le añadimos agua, se produce este gas que es el que llena el globo, y este hidróxido de calcio, que queda en disolución acuosa. La reacción ya la tenemos aquí ajustada. La ecuación química ya está ajustada con los coeficientes estequiométricos, tanto de los productos como de los reactivos. El ajuste lo tenemos aquí. No nos vamos a parar porque ya hemos hecho algunos ejercicios similares de ajuste de ecuaciones químicas y aquí lo tenemos. Luego ya analizaremos la otra reacción, que es la del apartado B. En primer lugar, lo que nos están pidiendo es qué masa de hidruro de calcio, es decir, qué masa de hidruro de calcio es necesaria para producir 5 litros de hidrógeno medido en condiciones estándar. Las condiciones estándar, recordad que es una presión de 10 elevado a 5 pascales y una temperatura de 273 Kelvin. Sabemos que en esas condiciones estándar, pues un mol de cualquier gas ocupa, quiero recordar, 22,7 litros. Aquí lo tenemos. Bien, esa es la primera parte del ejercicio. Es decir, tenemos ya la reacción química, la ecuación de esta reacción química, que es la que produce hidrógeno para el globo, y me están pidiendo qué masa de este hidruro necesitamos para producir 5 litros de hidrógeno. Y ya tenemos la ecuación química ajustada. Sabemos que un mol de este hidruro produce 2 moles de hidrógeno molecular. Eso es lo que nos indica la estequiometría de la reacción química. Luego ya pasaremos a los cálculos. Vamos a ver el apartado B, para ya centrar el problema. Bien, me piden en el apartado B el volumen de ácido clorhídrico 0,5 molar, es decir, yo tengo pues una disolución de este ácido con esta concentración 0,50 molar, y me piden qué volumen debo extraer para que reaccione todo este hidróxido de calcio que se ha producido en la reacción anterior. Es decir, en el apartado B, nosotros vamos a ver qué hidróxido de calcio se ha producido también al producirse 5 litros de hidrógeno molecular. Esa misma cantidad que nosotros vamos a calcular en el apartado A produce 5 litros de hidrógeno y una determinada cantidad también de hidróxido de calcio. Pues bien, con esta cantidad nosotros lo que vamos a añadirle es un ácido. ¿Qué ocurre cuando añadimos este ácido? Esto es un proceso de neutralización. Entonces, lo que vamos a hacer es que este ácido va a neutralizar esta base, que es el hidróxido de calcio. ¿Qué se va a producir? Pues se va a producir cloruro de calcio en disolución acuosa y agua. Bien, esta es la reacción del apartado B. La base, el hidróxido de calcio, le añadimos un ácido, reacción de neutralización, se produce una sal y agua. ¿De acuerdo? Este es otro tipo de reacciones que ya el año que viene, en segundo de bachillerato, pues lo vais a analizar con más profundidad.
acuerdo? Lo que hace es este ácido es desplazar, fijaros, el grupo OH junto con el hidrógeno formaría el agua y este cloro pues se enlazaría con el calcio para formar la sal. El ajuste de esta ecuación química lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, del enunciado del ejercicio es muy importante que, al ser un ejercicio un poco más largo que los anteriores, nos piden varias cosas y nos piden algo para una reacción química y otra cosa para en otra reacción química, pues que tengamos presente lo que está ocurriendo. Recapitulando, nosotros estamos en el globo, tenemos este sólido, este hidruro de calcio, le vamos a añadir agua. Esta reacción química de estos dos reactivos produce hidrógeno para elevar el globo y además produce este hidróxido de calcio. Luego en la siguiente parte yo quiero neutralizar este hidróxido de calcio añadiéndole ácido. Entonces se forma una sal y agua. Vamos con los cálculos del apartado A. Bien, como decimos, en el apartado A nos piden la masa de hidruro de calcio necesaria para producir 5,0 litros de hidrógeno en condiciones estándar. Recordad, las condiciones estándar son 10 elevado a 5 pascales de presión, una temperatura de 273 grados Kelvin. Pues la ecuación de los gases ideales me dice que un mol ocuparía un volumen de 22,7 litros. Simplemente se sustituye 10 elevado a 5, un mol, la constante R de los gases ideales en estas unidades internacionales, el sistema internacional, y la temperatura en grados Kelvin. Pues bien, entonces, basándonos en este dato, basándonos en la estiquiometría de la reacción que tiene lugar, pues vamos a ver cómo obtengo yo qué masa necesito para obtener estos 5 litros. ¿Vale? Pues el factor de conversión pues viene de las condiciones de presión y temperatura en las cuales se encuentran estos 5 litros de hidrógeno. Yo sé que un mol de hidrógeno en estas condiciones estándar de presión y temperatura ocupan 22,7 litros. Vale, pues con este producto nosotros calculamos los moles de hidrógeno correspondientes a 5 litros en estas condiciones de presión y temperatura. Fijaros, se van litros de hidrógeno con litros de hidrógeno y me quedan moles de hidrógeno. Vale, ya conocemos con esta operación los moles de hidrógeno necesarios. El siguiente paso es utilizar la estiquiometría de la reacción química para hallar los moles de hidruro, del hidruro de calcio necesarios para producir estos moles de hidrógeno. Entonces, esta fracción, este factor de conversión, lo que me va a dar, fijaros, moles de hidrógeno, me va a quedar moles de hidruro de calcio. Y la estiquiometría me dice que un mol de hidruro de calcio produce 2 moles de hidrógeno molecular. Aquí lo tenemos reflejada. Entonces ya todo este producto lo que me está dando son los moles de hidruro de calcio necesarios para producir 5 litros de hidrógeno. Y por último, nosotros vamos a quitar moles de hidrógeno con moles de hidrógeno para obtener los gramos de hidrógeno de hidruro de calcio, para obtener los gramos de hidruro de calcio. Para eso pues tenemos que calcular la masa molar. Estos serían datos del ejercicio, lo buscamos en una tabla periódica. Calculamos la masa molar, es decir, la masa de un mol de hidruro de calcio. Resulta ser 42,1 gramos. Pues bien, si yo lo que tengo aquí, de aquí hacia allá, son moles de hidruro de calcio, pues con esta fracción un mol son 42,1 gramos, moles de hidruro de calcio, se va con moles de hidruro de calcio, y todo este producto me da los gramos de hidróxido de calcio necesarios. 4,6 gramos
de hidruro de calcio. Recordar, hay que darle dos cifras significativas, ya que partimos aquí de un dato, el menor de ellos, con dos cifras significativas. Entonces, para producir 5 litros, 5,0 litros de hidrógeno en estas condiciones de presión y temperatura, pues son necesarios 4,6 gramos de hidruro de calcio. Esta sería la primera parte del ejercicio. Calcular la masa de hidruro de calcio necesario para producir estos litros de hidrógeno en estas condiciones de presión y temperatura. Vamos al apartado B. En el apartado B, recordar que de la reacción inicial, aparte del hidrógeno, se producía este hidróxido de calcio. Pues bien, me están diciendo que nosotros tenemos una disolución de hidróxido de calcio, una disolución de ácido clorhídrico, y esa disolución vamos a saber, queremos conocer qué volumen necesitamos para que reaccione todo este hidróxido de calcio. Para que la masa que se produzca de hidróxido de calcio en esta reacción química pues quede neutralizada al añadir este ácido, neutralizada siguiendo esta reacción química. Pues bien, lo que me interesa saber es los moles de hidróxido de calcio que se han producido. Sabiendo los moles, podré calcular los moles necesarios que necesito de ácido clorhídrico vía la estiquiometría de la reacción química. Un mol necesita 2, pues tantos moles necesitarán los que sean. Y sabiendo los moles y sabiendo la molaridad de esta disolución, pues evidentemente recordar la molaridad es el número de moles partido por el volumen. Podré calcular el volumen que tengo que extraer de esta disolución. Vamos a ello. Bien, podemos ir por aquí. Nosotros ya sabemos que se producen 5 litros de hidrógeno. Podemos partir también, si queréis, de la masa de hidruro de calcio que hemos obtenido en el apartado A y operar por aquí, con esa masa. Pero bueno, también podemos hacerlo con esto, pero que era otro dato del ejercicio. Recordar, haciendo este producto, yo tengo los moles de hidrógeno que se han producido. 5 litros, esto es porque se encuentra en condiciones estándar de presión y temperatura, un mol de hidrógeno pues ocupa 22,7 litros, pues ya sabemos los moles de hidrógeno producidos. La estiquiometría me dice que cuando se producen 2 moles de hidrógeno molecular, pues que se producen también un mol de hidróxido de calcio. Por eso he puesto que 2 moles de hidróxido de calcio corresponderían también a una producción de un mol, o sea, 2 moles de hidrógeno, perdón, correspondería también a una producción de un mol de hidróxido de calcio. Es lo que marca la reacción. Cuando se producen 2 moles de este, se produce un mol de este otro. Es lo que tenemos puesto aquí. Entonces, moles de hidrógeno con moles de hidrógeno se nos van. Y me quedaría el producto de estas 3 factores. Me da los moles de hidróxido de calcio que se han formado, es decir, los que tengo aquí, los moles que tengo aquí. Pues vale, ya teniendo en cuenta ahora la estiquiometría de esta reacción, recordad, todo esto son los moles de hidróxido de calcio, pues la estiquiometría de la segunda reacción me dice, oye, un mol de hidróxido de calcio necesita 2 moles de ácido clorhídrico para reaccionar, es lo que marcamos aquí. Lo ponemos debajo, moles de hidróxido de calcio, moles de hidróxido de calcio, y aquí tendremos los moles de ácido clorhídrico necesarios. Producto de esto por el cuadradito de amarillo, me dan los moles de clorhídrico necesario, los moles de esta disolución. Yo lo que quiero saber es qué volumen de esta disolución extraigo y sé los moles. Pues, ¿vale? Una disolución 0,5 molar, 0,50 molar, era el dato, 0,50. Una disolución de estas características, pues me indica que en un litro tengo 0,50 moles. Lo ponemos abajo para que moles y moles se me vayan y me queden litros.
Entonces, haciendo el producto de los moles de hidróxido de calcio que se formaron. La estequiometría de la reacción que me dan los moles de ácido clorhídrico y las características de la disolución que nosotros tenemos, pues ya sabemos qué volumen de ácido clorhídrico de estas características, 0,50 molar, necesito añadir al hidróxido de calcio que se ha producido en la reacción inicial. Resulta que son 0,44 litros. El problema es un pelín largo, involucra dos reacciones químicas, entonces tenemos que tener muy claro de dónde partimos. Hacían falta unos cálculos previos, que eran los ajustes de las reacciones químicas. Una vez que ya sabemos lo que está ocurriendo, primero esta reacción y luego esta reacción para neutralizar esta base, este hidróxido, pues los cálculos son sencillos. Simplemente nos basamos en dos cosas: condiciones de presión y temperatura, condiciones estándar, y en la estequiometría de la reacción química. Leer bien todos estos productos, estos factores de cambio, porque es mucho más cómodo hacerlos por aquí que hacerlos en cuentas independientes. Simplemente ir viendo que se tienen que ir las diferentes cosas, diferentes unidades, y lo que me queda al final es lo que yo voy buscando. Bien, cualquier duda que tengáis al respecto de este ejercicio, pues ya sabéis, no dudéis por los canales estándar que nosotros utilizamos.